Bueno, muy buenas otra vez. Vamos a continuar con la sonda de platino, o la nariz. Vamos a hacer un filtro que se llama, ver cómo implementar un filtro de escalón, porque esto es feo, esto atenta contra el buen gusto, ¿eh? Esto atenta contra el buen gusto de decir, voy a estar aquí leyendo 1000 veces y mientras que leo no puedo hacer nada, o sea, no es lo suyo. Entonces, para poder filtrar, podríamos intentar hacer esto a trozos, pero vamos a ver lo que es un filtro de escalón. O sea, un filtro de escalón es un filtro que tiende a los cambios, pero muy poco a poco. Imaginar que tengo, por ejemplo, que leo 5 voltios. Tengo una media, por ejemplo, tengo el filtro que está puesto a 5 voltios. Y ahora leo en la siguiente lectura 5,5. Y de hostia, 5,5 se está yendo para arriba, dice, bueno, lo dividiremos esto por 100, en vez de 5,5 pondremos 5, más los 5 que me faltan partido por 100, y si la cosa insiste, cuando vaya leyendo más, se irá aproximando poco a poco, poco a poco, poco a poco, al valor realmente, si realmente ha cambiado. Pero si fue un ruido, fue alguna cosa que no fuera realmente de que está cambiando, pues quedaría dividido, por ejemplo, por un factor de 100, con lo cual me afectaría muy poco y estaría realmente filtrando el ruido. O sea, lo que consigo es filtrar el ruido, pero a costa de aproximarme más lentamente hacia una variación larga. Como esto tiene que medir variaciones realmente cortas, pues no pasa nada. Entonces, para hacer eso, podría hacer lo siguiente. Me declaro, por ejemplo, aquí pues un float que será valor actual. Este valor actual lo pongo a 0, por ejemplo, luego veremos cómo mejorarlo. Entonces, lo que voy a hacer aquí en la cuenta, en lugar de lo que estaba haciendo el valor actual, pues vamos a acumular, vamos a leer. Aquí pues float valor, ahora quitaré todo lo demás, igual a analog read de la pata 0. Con esto leemos lo que hay en la pata 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con el chisme este de aquí? Pues vamos a hacer que el valor actual sea el valor actual menos la diferencia que hay entre el valor actual y el valor que acabo de leer, partido por un factor que voy a poner, por ejemplo, un factor de 1000, para que sea semejante a lo que estamos haciendo anterior. O sea, las variaciones las voy a dividir por 1000 y hasta que no haga 1000 lecturas no se pondría, o sea, tendría que hacer unas 1000 lecturas de un cambio real para que se viera dentro del cambio real. Entonces aquí ahora tengo el valor real, este es el valor real del DAC, con lo cual todo esto me lo podría cepillar. Este es el valor real, aquí tendría, bueno, tengo float valor, mejor voy a poner float lectura, y aquí esto menos lectura. Entonces quiero que esto me lo haga, por ejemplo, cada segundo, pero que esto esté leyendo continuamente, con lo cual necesito contar el tiempo, hacerlo de siempre, pues un signet long milis and igual a 0, y aquí pues por aquí ahora con signet long ahora igual a milis, y if ahora es menor que milis and más 1000, pues directamente return para que no haga nada. Y si no, pues pondré que ahora es igual a... No, ahora no, milis and, que es la que conservo para poder comparar, igual a ahora, y que haga lo que hay aquí. Y le quito el delay que había abajo. Ahora ya no hace delay, pero esto lo imprimirá cada segundo. Ahora esto mismo impreso cada segundo. Y vamos a ver qué tal, a ver si esto funciona, a ver qué tal. O sea, habrá algún error de compilación, si no lo corregiré, y ahora en cuanto compile, lo miramos. Vale, había un par de errores aquí que había... aquí ponía valor y es valor actual, y aquí ponía valor y es valor actual. Y ya tenemos actuando al filtro de escalón. Fijaros que realmente parece que va bien, ¿no? Porque ha empezado a leer directamente, está con 19,81, 19,82. A ver, lo voy a coger con la mano, a ver cómo responde. 21, 23, 24, 25, 26, 27. Mi mano está más caliente, lo suelto
y tiene que volver otra vez a los 19 grados o por ahí, 19, 20 grados, que es lo que había. Fijaros que las lecturas que da están totalmente filtradas y este filtro es mucho más eficiente que el anterior, porque no se trata de calcular medias cada segundo, sino que fijaros que aquí prácticamente cada milisegundo tengo la lectura instantánea filtrada. O sea, si quisiera hacer una gráfica en milisegundos, podría tranquilamente hacer la evolución del ciclo cada milisegundo. De hecho, algún capítulo de después veremos cómo transmitir por canal serie a un programa hecho en Visual Basic o C# y sacar directamente en la pantalla una página web y sacar en la pantalla una gráfica con lo que tiene. De hecho, ahora, pues a ver si esto lo bajo, lo meto en el de agua, lo meto otra vez en el de agua fría, que eso ya el hielo está derretido, pero más o menos, es que baja directamente a su valor. Y esto es un filtro de escalón. Y con esto más o menos tendríamos ya el programa bien hecho. Esto estaría ya bien parido, porque fijaros que aquí pues no... esto es lo típico, un programa debe contar milisegundos y hacer lo que le toca, pero... Entonces vamos a ver cómo pasar esto a una clase. Lo que realmente queremos ahora es tener un controlador de NTC, para no tener que, si tenemos que reutilizarlo en otro sitio, en otro programa, para hacer lo mismo, no tener que copiar todo el código y que todas las variables tengan que llamarse diferentes porque otras se llaman igual. Queremos encapsularlo para que funcione. Entonces vamos a hacer aquí una clase, voy a hacer una clase nueva y luego la moveremos a un tab. Aquí vamos a hacer una clase PTC, se va a llamar PTC o sí, PT1000. Una clase PT1000. Lo ponemos todo público, es igual. Y entonces, ¿qué nos hace falta? Vamos a configurarlo todo. Por un lado me hace falta la pata. La pata que va a utilizar para poder leer varios. Si quisiera leer varios a la vez, pues con esto podría leer varios a la vez. Y la pata la voy a poner que sea la A0 por defecto. Luego ya veremos cómo parametrizarlo. Me hará falta un float valor actual, que es el valor actual que tiene el filtro, que lo pongo por ejemplo a 0. Me hará falta un factor para poder modificarle. El factor, por ejemplo, lo pongo 1000, que es lo que he puesto, pero igual quiero que el filtro sea más rápido o sea más lento, pues lo pongo también que sea configurable. Le voy a poner también la resistencia PTC, le voy a poner igual a 1000, que son 1000 ohmios. Este es el valor nominal de la PTC, lo pongo a 1000 por defecto, pero en este caso lo inicializaré con 993. Estoy intentando hacer algo que valga para cualquier PT1000 que pueda tener. Entonces, para contarlos, bueno, directamente, podemos hacer, por ejemplo, que esto ya sea inteligente y que solamente lea cada milisegundo, para que no sature la CPU, para que se pueda llamar continuamente y que no sature. Pues le voy a poner lo típico aquí, un signet in milliamp igual a 0, para saber la última medida cuando la tomo. Estas serían las variables que me harían falta para controlarlo. ¿Qué necesito? Una función setup para inicializar el chisme. ¿Qué le voy a pasar? Pues le voy a pasar el número de pata para poder configurarla, le voy a pasar el factor para poder programar el factor y le voy a pasar el parámetro de la resistencia de la PTC a 0 grados para poder inicializarla. Yo con esto me lo copio en las variables internas de la clase, pata igual a npata para guardármelo aquí, factor igual a p factor para guardarlo aquí, y res PTC, que es la resistencia referencia de la PTC, le pongo el p res PTC para meterlo aquí. Y para inicializar ya la cuenta, bueno, pongo aquí el milliamp igual a milis, para iniciar que la última cuenta empezara a partir de aquí, y ya para que el filtro aparezca correctamente tarado con la medida actual, le voy a poner que el valor actual es igual a analog read de la pata que me hayan dicho para tenerlo inicializado. Y esta sería la función que iniciaría el controlador de la PTC. Lo que tiene que hacer es apuntarse esas cosas y ya está. Entonces ahora me falta una función loop, void loop, que es la que se ejecutará continuamente. Esto va a ser llamado continuamente desde el programa principal. ¿Qué tiene que hacer? Pues un signet long ahora igual a milis para ver qué tiempo hace. Y dice, vale, si ahora es igual a milliamp,
entonces que haga return porque no ha pasado un milisegundo, queremos que esto funcione, que haga una lectura, un filtro cada milisegundo. No, pues apuntamos en miliamp ahora porque ya ha pasado el milisegundo y calculamos un float aquí, por ejemplo un float valor igual a analog read de la pata, para que lea un valor de la pata, y calculamos el valor actual, le restamos, esto es lo mismo que había pero simplificándolo, le restamos el valor actual menos valor, que es lo que acaba de leer, partido por el factor, que es el factor del filtro, y esto es lo que ejecutará continuamente en el bucle. Entonces luego me hará falta una función para obtener, dice, bueno, mira, pues quiero poder obtener la resistencia y poder obtener la temperatura. La función float get resistencia me retornará la resistencia. ¿Qué tiene que calcular? Pues la resistencia, tiene que calcular los voltios igual al valor actual que tenga, el valor actual que es la media que está leyendo del DAC, por 5,0 partido por 1023. Luego también parametrizaremos el voltaje, por si luego metemos otra referencia de tensión, y también parametrizaremos la resolución del conversor, por si tiene otra, pero por lo pronto ya está bien. Y ahora aquí tenemos que retornar la resistencia, que la resistencia es la resistencia de la PTC, la nominal, por los voltios, y todo ello partido por 5 voltios menos los voltios, que es la fórmula que calculamos antes. Y con esto tenemos la resistencia. Y nos hará falta otra función para calcular la temperatura. Pues float get temperatura, que nos retorna la temperatura. ¿Qué tiene que hacer la temperatura? Básicamente lo que tenía aquí, lo voy a copiar, así no lo ves. Aquí tenía que calcular la resistencia, pues esto va a ser la temperatura. Control C, me lo llevo para acá, para arriba. Control V, lo pongo para acá tabulado y ya está. Aquí tengo aquí el 1000. Esto no es tal, sino que esto es la resistencia de la PTC, estos 993 son la resistencia nominal, que ya lo hemos puesto aquí puesto. Entonces serían los 1000 partido por esto, la resistencia, claro, aquí la resistencia es lo que calcule el get resistencia, pues aquí haría falta un float resistencia igual a get resistencia, para obtener la resistencia, por el factor que acaba de poner, por 1000, por esto, por el 1000, y tiene el temp. Y a esto haría, para retornarlo, haría un return temp, que es la temperatura que está obteniendo. Y con esto pues lo tendríamos todo encapsulado. Fijaos que ahora podemos construir la variable. Vale, vamos a construir la variable y hacemos aquí una pt1000, que es el nombre que hemos dado a la clase, se llama pt1000 y se llamará pues termómetro, por ejemplo. Entonces, en el begin hay que inicializarlo, con lo cual aquí habría que hacer termómetro.setup, que es la función que hemos hecho para hacer el setup. ¿Y qué es lo que le pasamos? La pata, el factor y la resistencia. Pues la pata es la A0, el factor vamos a ponerle que divida por 1000 y 993, que es la inicialización. Y ya todo esto, este valor actual nos sobra, este no porque es el que cuenta el del bucle principal, la lectura. Aquí lo que tenemos que hacer en el loop, que es llamar directamente a termómetro.loop para que refresque. Y todo esto, esto ya lo quitaríamos de aquí. Y ahora tenemos que hacer, esto ya está bien porque es lo que hace que imprima o no imprima. Y aquí, en lugar de hacer todas las cuentas, lo que haríamos sería todo esto fuera. Y tendríamos que imprimir, bueno, me he cargado los voltios, bueno, es igual, los voltios nos da igual, y el TAC también, nos importa sencillamente la resistencia y la temperatura, pues directamente ponemos la resistencia, pero claro, ahora no se llama resistencia, sino que es get resistencia, tenemos que llamar a termómetro.getResistencia, que es una función que nos da la resistencia, y la get temperatura, tenemos aquí, .get temperatura, que es la función que tenemos. Y esto pues debería seguir funcionando exactamente igual. Ahora podría cojo esta, voy a compilar, lo muevo y luego ya lo compilo, y si hay errores pues los arreglaré.
cojo esto, control X, hago un tab nuevo que se va a llamar pt1000.h de header, lo pegamos aquí dentro y aquí dentro hacemos el include de pt1000.h. Ya tenemos fijaros que limpio ha quedado el programa principal. Declara, incluye el fichero de la implementación de la pt1000, declara un termómetro, inicializa el termómetro con su pata, con su factor, con su resistencia a 0 grados, y simplemente tiene que llamar al loop cada vez para que eso vaya gestionando, y el programa principal aparte pues va haciendo sus cosas, ¿eh? Cada vez que pasen 1000 milisegundos, cada segundo pues obtendrá la resistencia del termómetro, que se la da calculada, y obtendrá la temperatura del termómetro, que se la da calculada, ¿eh? Pues voy a ejecutarlo, entonces lo pararé mientras. Bueno, pues ya está subiendo esto. Hay un par de cosas que he tenido que modificar, que estaban malamente. A ver, aquí había puesto que es resistenca en vez de resistencia, me ha dado un error, pues he tenido que modificarlo. Y aquí pues le he quitado la referencia que había a la temperatura T0, que tampoco estaba. Y fijaros pues que va funcionando bien, ¿ves? O sea, va funcionando bien. Aquí el agua ya está totalmente, o sea, se ha puesto, se ha derretido el hielo, ya pues ya no está a 0 grados, ya está pues a 8, está más fresquita que temperatura ambiente. Fijaros que si lo dejo aquí, irá subiendo muy poco a poco. Es que lo he movido, pero si lo dejo un ratico que se estabilice, voy a pararlo un poco para que se estabilice y luego vemos cómo va subiendo la temperatura poco a poco hasta temperatura ambiente. Vale, aquí veis que ya se ha estabilizado. Fijaros cómo va subiendo, 9 grados, 9, 901, 902. ¿Ves? Va oscilando una centésima. Igual podría poner el filtro un poco más bestia. A ver qué pasa si le pongo, por ejemplo, un filtro de 4000. A ver qué pasa. Lo subo. Y a ver qué pasa con el filtro de 4000. A ver si el error, claro, tened en cuenta que esto es una guarrada, porque estoy utilizando 0,4 voltios de los 5 voltios del conversor. O sea, que esto funcione es espantoso. O sea, no es normal. O sea, aquí habría que meter un amplificador, meterlo en impuesto, no lleva ni un condensador, había que filtrarlo un poco. O sea, esto es a lo bruto totalmente, lo más sencillo que se puede hacer. Vale, vamos a ver qué va imprimiendo. Vale, 876, 77, 77. Veis que ha subido un poco más desde que lo paré, pues porque ha estado subiendo. Y aquí está 78, 77. Ya prácticamente esa a centésima de grado, 78, ya aparece, veis que el 78 aparece un par de veces y luego el 77 es porque ya quiere empezar a cambiar a 0,78, o sea, a 8,78 grados. ¿Ves? Ahora ya ha pasado a 8,78, o sea, está cambiando a centésima de grado prácticamente cada 10 segundos. O sea, es brutal la resolución que hemos obtenido con el chisme hecho de esta manera. Pues bueno, pues aquí tenéis el ejemplo. Aquí se podría parametrizar también el termómetro, la tensión de alimentación, que aquí son 5 voltios, se podría alimentar por ejemplo a 3,3, depende de la CPU, y la resolución del conversor, que es lo que está puesto a huevo aquí, el 5 que hay a huevo se podría meter como un parámetro más, y la conversión que hay también se podría meter como un parámetro para que valga para cualquier placa que tenga no 10 bits, sino por ejemplo 12 bits de resolución de conversor. Y bueno, pues esto ya estaría bien hecho esto. Me lo voy a pasar en grande después y voy a hacer otro con las comprobaciones, con agua caliente, en la nevera, con una olla de hirviendo, calentándose, un par de experimentos para ver cómo funciona. Pero esto sería lo que sería el resultado más o menos final decente de una clase que implementa la lectura de una PT1000 y que tiene un setup, un loop y dos funciones que obtienen la resistencia y la temperatura. Y esto sí estaría programado limpio. Aparte, esto me lo podría llevar a otro proyecto y utilizarlo dentro de otro proyecto, que es lo importante, que el código siempre esté claro, que esté limpio, que esté en su sitio y que en el programa principal o en los sitios grandes haya mínimo número de guardadas posibles. Venga, pues un saludico y hasta la siguiente.